Buenos días. Este video es un guía de cómo responder a las preguntas de exégesis del examen de curso Adoración Cristiana. La evaluación de cada curso de Moklam tiene dos partes, el examen y el ensayo. El examen vale 70 puntos y el ensayo vale 30 puntos para un total de 100 puntos. Es necesario aprobar los dos para aprobar el curso. En este video nos enfocamos en el examen. El examen dura 90 minutos. En los dos formatos, en papel o online, se puede usar una Biblia. El examen tiene dos secciones. La primera sección tiene 50 preguntas de selección múltiple. Le recomendamos que pase solo 1 minuto en cada de estas preguntas. La segunda sección son las preguntas de exégesis. Hay 4 pasajes de la Biblia y tiene que describir 3 cosas para cada uno. Describir dónde encaja el versículo entre los temas estudiados en esta asignatura. Resumir el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Explicar por qué este versículo es importante para esta asignatura. Ahora vamos a practicar con Romanos 12:1. Primero, leemos Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La primera tarea es describir dónde encaja el versículo entre los temas estudiados en esta asignatura. Podemos observar una lógica en el curso de Adoración Cristiana. Las primeras 4 unidades exploran cómo desarrolla el tema de oración por toda la Biblia. Y unidades 5 a 10 exploran los elementos del culto. Una nota. Es posible dividir la estructura en otra manera, como así, o como así. Lo que es importante, que muestra en su respuesta en cuál unidad del curso aparece el versículo, en cómo entiende usted la lógica del curso. En este video vamos a usar la división inicial de 2 partes. En el caso de Romanos 12:1, sabemos que es parte de la examinación de Romanos en sección 2 de unidad 2, que explora cómo la adoración cambia en el Nuevo Testamento al llegar Jesús con referencia al tema de sacrificio. La segunda tarea es resumir el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. Abrimos la Biblia y vemos que Romanos 12:1 es parte de un pasaje con versículo 2, hablando de cómo Pablo quiere que viva su audiencia, antes de dar una serie de ejemplos específicos a partir del versículo 3. También es bueno pensar en cómo el pasaje conecta con el resto del libro, si es clave, como en Romanos 12:1. Y tarea 3. Explicar por qué el versículo es importante para esta asignatura. Por la cantidad de líneas o palabras en el examen online, esta tarea es lo más importante. Tiene que mostrar cómo este versículo en su contexto en Romanos se conecta con las ideas y los temas explorados en el curso. Claro que cada versículo de la Biblia puede conectar con muchos temas de la oración, pero hay que identificar el tema relevante del curso. Ahora vamos a ver ejemplos concretos, una fuerte y después una débil. La respuesta fuerte. Tarea 1. Describa dónde encaja el versículo entre los temas estudiados en esta asignatura. Este versículo se ubica en la examinación bíblica de oración en la primera mitad del curso. Está en unidad 2, donde Pablo describe lo que es posible por el sacrificio de Jesús. Lo que es bueno es que se refiere a la estructura grande del curso. Identifica la unidad y el tema explorado. Tarea 2. Resume el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. El versículo marca el principio de las implicaciones de su argumento en capítulos 1 al 11. En 12:1 al 2, Pablo pide que respondamos al sacrificio de Jesús agradeciéndole a Dios por vivir en una manera santa, según su voluntad, posible por nuestra renovación por Jesús. Vemos que esta respuesta identifica el pasaje del versículo, resuma el pasaje y explica su conexión en el lógico de su libro por qué es importante también.
Tarea 3. Explique por qué el versículo es importante para esta asignatura. En el Antiguo Testamento, israelitas ofrecían sacrificios rituales como adoración a Dios. Pero, porque Cristo es el sacrificio final, y somos renovados también, podemos ofrecer nuestras vidas como el acto de dar gracias a Dios. Este servicio a Dios como respuesta al sacrificio de Jesús se manifiesta en el compartir y servicio de los demás en el ejemplo de la iglesia primitiva, unidad 3, y en la exhortación mutua, unidad 8. Esta respuesta es fuerte porque muestra la conexión con la sección anterior que es importante en esta parte del curso, y la conexión adelante por conectarlo con otras unidades. Ahora, la respuesta débil. Tarea 1. Describe dónde encaja el versículo entre los temas estudiados en esta asignatura. Exploramos este versículo de Romanos en unidad 2. Unidad 2 se trata de cómo es la adoración en el Nuevo Testamento. No hay ninguna información incorrecta acá, sino no es claro si el estudiante entiende la estructura del curso y cómo las unidades se relacionan. Tarea 2. Resume el versículo con referencia a su contexto bíblico inmediato. En este versículo Pablo describe cómo Pablo quiere que ofrezcamos nuestras vidas, es decir, todo nuestro ser, cada uno, como un sacrificio que agradece a Dios. Lo que es obvio es que este estudiante solo resumió el versículo, pero sin referencia a su contexto inmediato, ni en una manera que muestra que entiende el versículo. Tarea 3. Explique por qué el versículo es importante para esta asignatura. Este versículo es importante para la adoración porque nos enseña que Dios quiere toda nuestra devoción, como si fuéramos un animal matado como sacrificio a Dios, sabiendo que nuestra vida pertenece a Él. Por eso, cuando predicamos, oramos y cantamos, es necesario que lo hagamos con toda nuestra fuerza y ser. Este estudiante no entiende cómo usa Pablo la imagen del sacrificio y cómo la aplica a nosotros en la luz de Jesús en Romanos. Además, habla de oración en general, en lugar de los específicos del curso. Suena más como una diatriba que una demostración del conocimiento del curso. Acá en la pantalla son las dos respuestas juntos para comparar. Lee los dos para identificar las diferencias. Para practicar, habrá dos referencias más al fin del video.